sesión y vamos a continuar por donde lo dejamos más temprano. Entonces, ya debería yo estar compartiendo y deberían estar viendo la pantalla y deberían ver también cómo intento cerrar lo de Teams y se niega a cerrar y más bien lo abre en lugar de cerrarse, tal como yo lo estoy intentando. Entonces, ¿han visto todo eso? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y ustedes están viendo que no es vara mía que yo le doy la X. Vean la X. Y se hace más grande, ¿verdad que no es que me estoy volviendo loco? No. No, muy bien, voy a volverlo a intentar. Esto, no crean, esto es para diseño e ingeniería. Si ustedes llegan a diseñar algo donde la X, cosa que uno intuitivamente podría pensar de que lo quita, en lugar hace esto, sepan de que ustedes hicieron su trabajo mal como ingenieros. ¿Me creen? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, voy a volverlo a intentar y muy bien, ya se pudo. Muy bien, entonces olvidando de la X que me dio más lata de camino, vamos a continuar con otras topologías que tenemos para el amplificador operacional. Entonces, vean la topología que les voy a presentar, o vean la genialidad. Vamos a hacer una topología que se llama seguidor, no me gusta el azul. Está más este rojito que es el clásico de mis clases. Esta topología se conoce como, nada más un segundo, se conoce como seguidor de tensión. Entonces, el seguidor de tensión, la topología del amplificador operacional es la siguiente. Tenemos el amplificador operacional, la terminal inversora, la terminal no inversora, tenemos el voltaje de entrada Vin en la entrada no inversora, la entrada inversora se conecta directamente a la salida y vean la genialidad, vamos a tener VO y VO va a ser igual a VI. Dígase, todo esto, la salida es igual a la entrada. Entonces, acá la pregunta clásica que podríamos tener es, ¿para qué? Johnny, ¿te imaginas para qué esto podría tener sentido? Sí, hay profesor. Johnny? ¿Me escucha? Sí. Sí. Sí, hay. O sea, así como así, viendo ese dibujo no le veo mucho sentido, pero me imagino que tal vez para hacer un voltaje cero. No, no necesariamente. Pasa algo, estimado Johnny. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y esto, aunque no creas, digamos, uno pensaría, pero y el que inventó este circuito, qué bruto. Vea, yo puedo inventar un circuito que hace exactamente lo mismo. ¿Qué le parece ese, Johnny? Sí, es lo mismo. Muy bien, pero te voy a dar casos en que no es lo mismo. Hay varios casos donde no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, estimado Pablo, imagínate, vea este complejo circuito, Pablo. Vamos a tener una fuente de 10 voltios. Esta fuente va a estar conectada a una resistencia de 10 ohmios y va a estar conectada a otra resistencia de 10 ohmios. ¿Me sigues? Muy bien. Entonces, sucede de que usted acá, el voltaje que cae en esta resistencia, que deberías de ver que es de 5 voltios, acá está tierra, usted va a tomar el voltaje de esta resistencia y este voltaje se utiliza para alimentar otro circuito. Entonces, digamos de que usted quiere
que estos 5 voltios alimenten a una resistencia, a un par de resistencias que están por acá. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede, Pablo? Si bien acá caen, si bien inicialmente antes de realizar esta conexión, aquí caen 5 voltios, al momento en que hacemos esta conexión, lo ves acá, vea, aquí caen 5 voltios en el original y nosotros tenemos aquí un circuito B que para que el circuito B funcione hay que conectar aquí 5 voltios. Hay que conectar acá y esta va a ser de 20 ohmios, de 30 ohmios y de 50 ohmios para darle valores. Para que este circuito funcione, usted necesita alimentarlo con 5 voltios. Entonces Pablo llega y dice, vea qué fácil, me voy a mi circuito A, veo que aquí cae 5 voltios y los vengo y los conecto acá. ¿Lo ves ahí, Pablo? Sí, profe, sí, se ve muy claro. ¿Sabes qué pasa justo cuando haces esa conexión? Cuando hago esa conexión, Sí, se hace como un paralelo con... se hace un paralelo. Esta resistencia va a cambiar la equivalente y aquí van a dejar de caer 5 voltios, por lo que aquí va a dejar de caer 5 voltios. Entonces, con este circuito que tenemos acá inicialmente, estimado Pablo, que aquí antes de hacer cualquier conexión, aquí cae 5 voltios, espero que todos vean de que son 2 resistencias en serie conectadas a una fuente de 10 voltios, en que las 2 resistencias son iguales y ahí caen 5 voltios. Justo al hacer esta conexión, esta resistencia equivalente de todo esto cambia y de hecho, calculémosla, esto sería, alguien que me calcule 10 en paralelo a 100, porfa. ¿Algún buen alma, algún buen samaritano que me 9.09. 9.09. Muy bien, Pablo. Ahora vamos a tener un circuito de 10. Ok, vamos a tener ahora que cae 10 por 9.09 dividido entre 10 más 9.09. Este va a ser el nuevo voltaje, VX nuevo. ¿Cuánto sería eso? 4.76. 4.76. ¿Y qué tan igual es 4.76 a 5 voltios? No es igual, es diferente. Ahora, hagamos el caso más extremo. Veamos qué pasa si estas resistencias de 1 ohmio, 1 ohmio y 1 ohmio. Calcúlenme, por favor, 3 paralelo con 10. Alguien, si me hace el favor. 2.31. 2.31. Ahora el voltaje que va a caer aquí, Vx más menos Vx, va a ser 10 por 2.31 dividido entre 10 más 2.31. ¿Alguien que me ayude con eso? 1.87. 1.88, digamos. Muchas gracias a los dos. ¿Y qué tan igual es 1.88? ¿Qué tan igual es 1.88 a 0? Es nada igual. E imagínense si este circuito acá antes de conectarlo está en el laboratorio, está así, y este circuito viene, que dice, aquí va la terminal negativa, bueno, la Tierra está conectada. Y si tuviera aquí más o menos VI, que tuviera algo así, si
VI es menor a 5 voltios y viene un simbolito de esta clase. Vamos a ver. Sería como así. Vamos a ver si me queda. Imagínense que está llevando el laboratorio conmigo, Pablo. Eso es un hueso y esto va a ser otro hueso. Digamos que ya saben cuál es el símbolo que es, ¿verdad? Pablo, ¿usted lo conectaría? Por ahí. No. Muy bien, Pablo. Este es un perfecto ejemplo donde esta situación, obviamente algo, 5 voltios, pues es muy poco, esta situación se soluciona conectando esto a un amplificador operacional, la patilla no inversora, este MAE viene acá y listo. Aquí entra 5 voltios, Pablo, hacia acá no fluye corriente, aquí salen 5 voltios y esto es equivalente a alimentar esta parte de acá con una fuente de 5 voltios. ¿Cómo es esa explicación? ¿Tiene sentido? Sí, claro, ahora tiene mucho sentido. Tiene Es que mucho sentido. antes no. Esta clase de conexiones, porque uno a veces cree que conectar en paralelo a una resistencia es igual a conectar a una fuente y no, eso cambia el circuito y vimos que cambia el voltaje. Poniendo un amplificador operacional en la topología seguidor de tensión, nos permite eliminar ese problema. Esto es como aislar los dos circuitos en cierta manera. Esta es una de las aplicaciones que tiene. Otra de las aplicaciones que se pueden pensar con esta clase de circuitos sucede de que, por ejemplo, ustedes tienen un elemento eléctrico, voy a dibujarlo como un cuadrito, que tiene de salida 5 voltios. Todos están llevando laboratorio de circuitos eléctricos. ¿Alguien están llevando laboratorio? ¿Podrían contestar? Sí, algo. Sí, pero Sí. Muy bien. Si ustedes se fijan en las fuentes del laboratorio, tienen algo vaciloncísimo. Dice, por ejemplo, que la fuente llega a 100 voltios, pero siempre dicen un límite de amperios. ¿Le han prestado atención a eso? De que dice la cantidad máxima de amperios que tienen. Sí. De hecho, si ustedes toman el cargador de su celular, van a ver que su cargador de celular dice 5 voltios slash y va desde 500 miliamperios hasta 2 amperios. Pero entonces uno dice, no, suave, el cargador del celular es una fuente de voltaje porque tiene que tener esta odiosa corriente acá. Y es muy sencillo. Entonces, veámoslo con el cargador del celular. Entonces, imagínense que van a tomar el cargador del celular de ustedes, es de 5 voltios, y lo van a conectar, a ponerlo aquí con un diagrama correcto, 5 voltios, y lo van a conectar a una resistencia de 5 ohmios. ¿Cuánto es la corriente acá? Y es igual a 1 amperio. Pero llega un estudiante más curioso y dice, no, vean el toque que yo voy a hacer. Yo voy a agarrar esta resistencia y la voy a cambiar por una de 2.5 ohmios. Entonces, el estudiante llega y hace la ley de Ohm y dice I es V entre R y le da que la corriente es de 2 amperios. No, pero llega otro estudiante y dice, no, que 2 amperios, 2.5 ohmios, nada. Poner una de 1 ohmio. Y le da que la corriente es de 5 amperios. Llega otro estudiante más curioso y dice, no, que 1 ohmio nada. 0.5 ohmios.
No, y ahí la corriente le da 10 amperios. 0.25 ohmios, 20 amperios. 0.125 ohmios, 40 amperios. 0.005 ohmios, de aquí ya ya lo voy a hacer en la calculadora. Entonces 5 dividido entre 0.005, 1000 amperios. Sí, no, hagámonos locos, conectemos el cargador de celular. Por favor, no hagan esto en sus casas, no sería algo muy ingenieril de hacer. ¿Qué resistencia así de chiquitilla, corto, entre las terminales y listo, nos ahorramos todo el trabajo? Entonces, vamos a ver, entonces por ley de Ohm, vamos a calcular la corriente que fluye por acá y nos va a dar que I es igual a V, entonces tenemos 5 voltios por acá. Y la resistencia de un cable, como la hemos venido modelando, pues es un 0. ¿Y esto cuánto nos da? Infinito. Muy bien, nos da infinito. Entonces, Pablo, dígame algo. Usted viendo el cargador de su celular en este momento, ¿estaría dispuesto a interconectar estas dos terminales para obtener una cantidad infinita de corriente? De ahí no. Muy bien, esa es la respuesta correcta, Pablo. Podrías hacer un video y subirlo a YouTube. Pero no es algo muy inteligente. Y incluso cambiemos esta fuente por una batería de AA de 1.5 voltios y lo conectamos también a un corto. Y dice, el papel aguanta lo que sea. Y la ley de Ohm dice que tiene infinita corriente. Recuerden de que nosotros trabajamos con modelos. Y el hecho de que trabajemos con modelos quiere decir que nunca nuestro cargador de celular va a dar 1000 amperios, mucho menos infinitos amperios. A lo mucho, por eso es que a la par del voltaje dice 5 voltios, dice 1 amperio, dice a lo mucho yo puedo dar 1 amperio. A lo mucho yo puedo dar 1 amperio. Entonces, concepto. El concepto es, bueno, la ley de Ohm es un modelo, los dispositivos con los que tratamos son dispositivos reales y las fuentes de voltaje reales tienen una limitación en cuanto a la cantidad de corriente que pueden dar. Cualquier fuente de voltaje real les dice, yo puedo dar 5 voltios y máximo 1 amperio, o los de laboratorio dice 100 voltios, 5 amperios. Tienen una limitación de la cantidad de corriente que pueden dar. Entonces, vamos a hacer otro experimento en esta clase. Vamos a agarrar, vean que cuando yo mencione aquí, de aquí en adelante en las clases, los experimentos, por favor, no los hagan. Y no quiero que nadie me eche la culpa de que hicieron algo, de que dije, porque vamos a hacer, y no hay que hacer nada de lo que yo haya hecho. Prueba de error, profe. Sí, muy bien. No hagan eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro cargador de celular que dice que es de 5 voltios y 1 amperio y lo vamos a conectar así. Entonces sabemos que aquí hay 5 voltios. Y aquí, si es 5 ohmios, llegamos a 1 amperio, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si llega llega el diablillo, se les para en el hombro derecho y dice, no. Desafíe las leyes de la naturaleza, haga esto. Pablo, ¿qué te imaginas que puede ocurrir? Si disminuye la resistencia. Sí, ahí la ley de Ohm, ¿cuánto dice que debería ser la corriente? Debería de ser 2. Debería ser 2, pero usted va y se fija en el cargador de ese celular y ve que dice 5 voltios y máximo 1 amperio. Pero usted literalmente agarró la protoboard y puso su cargador, las terminales, ahí le sacó un par de terminales y puso una resistencia de 2.5 ohmios. Hizo esta conexión. Entonces, vea la disyuntiva. Dice, el cargador máximo da 1 amperio.
El cargador es de 5 voltios. Y yo le estoy conectando una resistencia de 2.5 ohmios. Entonces aquí empiezan preguntas filosóficas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo peor que usted podría pensar? Que la corriente 1 es igual, 1 amperio, es igual a 5 voltios entre 2.5 ohmios. Esto estoy planteando una ley de Ohm, ¿verdad? Y si hacen esto está completamente malo porque la ley de Ohm no se está cumpliendo. Entonces, recuerden, si los conceptos que están utilizando dicen ley, es por algo. Y aquí no se está cumpliendo literalmente la ley. Para no hacerles el cuento largo, si ustedes hacen esta conexión, ocurre lo siguiente, y esto lo pueden verificar con el multímetro. La corriente máxima que la fuente de alimentación puede dar, va a fluir, el 1 amperio va a fluir 2.5 ohmios. ¿Y cuánto es 1 amperio por 2.5 ohmios? Es 2.5 voltios. Si ustedes recargan una fuente de voltaje más allá de la corriente que puede dar, el voltaje se cae. ¿Qué le parece el concepto del día, Pablo? Interesante, profesor. Sí, está interesante. Ya saben, no haga nada de esto. Bueno, estos experimentos no son fatales. Entonces, ¿qué puede hacer uno, Pablo? ¿Qué puede hacer uno cuando, por ejemplo, llega y se encuentra con lo siguiente? Pablo, ¿qué puede hacer uno si uno necesita tener una fuente de voltaje de 5 voltios, conectarlo a una resistencia de 2.5 amperios y usted va a su casa y lo único que tiene son cargadores de celular? ¿Qué te imaginas que puedes hacer? De ahí, Ir a comprar una fuente que sí aguante, pero no, digamos de que no tenés plata. y no sé si usar un amplificador. Todavía no. Pablo, se puede hacer esto y esto que te voy a decir se puede hacer sí y solo sí se cumplen dos situaciones. Las fuentes están hechas para poder soportar esta clase de conexión. Esa es la primera. Y ese es el primer requisito, que las fuentes estén hechas para soportar esta clase de conexión. Y dos, si va a ser un circuito que entrega potencia, que los voltajes sean iguales. Te voy a decir lo que puedes hacer. Tenés únicamente cargadores de 5 voltios, 1 amperio. Correcto. Sucede que si vos agarras un cargador de 5 voltios y 1 amperio, que lo vamos a ver como una fuente, y le conectas en paralelo otro cargador de 5 voltios, es muy importante que sean iguales porque si no, no se cumple, que Kirchhoff es torta, y 1 amperio, esto se puede modelar como una fuente de 5 voltios, 2 amperios. Y esto se utiliza pues en la vida real. Otra situación, para que vean otros casos donde uno puede conectar fuentes de voltaje en paralelo. Pablo, una consulta. ¿Qué es lo que alimenta tu celular cuando está desconectado? ¿Qué es lo que lo alimenta? Ajá, De la la batería. batería. Muy Sí. bien. ¿Y cuando está conectado, qué lo alimenta? Ya, supongo que lo sigue alimentando la batería, pero se empieza a cargar también, entonces. Se empieza a cargar. Y Pablo, cuando usted pone a cargar su celular, la batería, te lo pongo, la batería de su celular está a 4 voltios y usted le conecta el cargador que está a 5 voltios. Obviamente hay otros circuitos, esto es una sobresimplificación, pero básicamente ocurre eso.
Cuando usted hace una conexión en papel y hace esta conexión que acabo yo de dejar acá y no hace ninguna acotación al respecto, Kirchhoff sale de la tumba. ¿Por qué sale de la tumba? Porque aquí no se está cumpliendo la ley de Kirchhoff, y que habíamos hablado de las leyes, que las leyes se cumplen. A lo que quiere decir, cuando usted hace esta conexión, uno de estos voltajes cambia y probablemente es el de la batería. Y si usted pone un amperímetro, usted ve que fluye corriente del cargador hacia la batería. Y eso es porque lo está cargando. Y eso es lo que ocurre. Ocurre una topología de esta clase. Todo esto que acabo de decir, lo digo porque si tenemos una situación de que una alimentación 5 voltios, 0.025 amperios, no soporta, va a llegar al límite de corriente de manera muy sencilla. Una manera de evitar que se llegue al límite de corriente es con un seguidor de tensión. Y ya acá tenemos el voltaje. ¿Y de dónde saca el amplificador operación a la corriente? Lo que vimos en la clase anterior. Tiene dos patillas conectadas a más 15 y menos 15 típicamente. Y estas más 15 y menos 15, ¿de dónde vienen? De una fuente de alimentación. Idealmente puede proveer la corriente. Entonces, el buffer también se puede utilizar para circuitos donde necesitamos reforzar la señal, la corriente. Porque si se le exige más corriente la que puede dar, tal como vimos en alguno de los ejemplos que hice, el voltaje se cae. Y a veces que el voltaje se caiga es pernicioso y ya el circuito deja de funcionar. ¿Cómo es la explicación, Pablo? Sí. Muy bien, profe, sí, sí. Bien, te hablo a vos para ver de que no esté aburriéndolo. Si alguien se aburre, por favor, me levanta la mano y dice, profesor, estoy aburrido. ¿Estamos de acuerdo? Matthew. Todo clarísimo, profe. Aburrimiento, ¿qué tal el grado del 1 al 10? No, está interesante. Muy bien, vamos a seguir y espero no aburrirlos. Vamos a ver otra topología, y estas topologías son varias y el análisis es completamente análogo al que hicimos anteriormente. Estas topologías que vamos a ver, voy a explicarlas, el efecto que hace, les voy a dar la expresión que funciona y es una expresión que pueden utilizar. Sin embargo, para llegar, para llegar a la expresión que les voy a brindar, eso sí, por razones de tiempo, se los recomiendo como ejercicio recomendado. Porque quiero abarcar un problemita interesante, tipo examen, del tema. Entonces, continuemos. Regáleme nada más para tomar, porque si sigo hablando así me va a quedar sin voz. Un momento. Muy bien. La siguiente topología que vamos a ver es la topología del amplificador sumador. Entonces, esta topología, como nos podremos imaginar por su nombre, suma. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tener un arreglo de entradas. Por ejemplo, podemos tener una entrada acá, un R1. Podemos tener otra entrada acá, un R2. Y aquí un montón más, acá otra entrada, un RN. Y acá una conexión a tierra. Acá vamos a tener el voltaje entrada 1, el voltaje entrada 2, el voltaje entrada N. Y acá tenemos la parte de realimentación con RF. Y aquí tenemos V out. Muy bien. Como podremos ver, pues tiene similitudes al que vimos al inicio de esta sesión,
con respecto a la entrada, solo que le agregamos más resistencias por estos lados, ¿correcto? Porque realmente esta es una topología especial del inversor. ¿Cómo funciona este? Acá la salida, Vout, está dado por menos. ¿Por qué el menos? Vean de que la entrada está, la entrada de los voltajes está en la patilla inversora. El análisis es completamente análogo al que hicimos para el inversor. De hecho, vean de que es muy parecido, solo con más arreglo de resistencias. Es menos RF, R1 por V1 más RF, R2 por V2 más punto más RF por RN entre VN tan. Si ustedes necesitan sumar voltajes, el amplificador sumador lo da. Y vean de que estos pueden modular, aumentar o disminuir la amplitud del voltaje que desean sumar. Entonces, este es el amplificador sumador. Y pues el por qué sumador ahí queda evidente en la expresión. Continuamos. La siguiente topología que vamos a tener es la topología del amplificador restador. Muy bien. La topología del amplificador restador es la siguiente. Vamos a tener ahora en la patilla no inversora tenemos R2. Vamos a tener R1, R2, y tenemos V2. Y aquí arriba vamos a tener R2, R1 por V1. Y acá, Vout va a ser igual a R2 entre R1 entre V2 menos V1. Por favor, como les digo, intenten llegar a estas expresiones. Si tienen problemas, me contactan en consulta. Si están dominando bien el tema, deberían poder llegar a cualquiera de las expresiones de los amplificadores que estamos viendo. Ahora existe una topología que también es especial. Por favor. Claro que sí es, ¿no? Profe, ¿cómo, Señorita, ¿cómo se evaluaría esto en el examen? ¿Hay que hacer como la demostración de cómo llegar a VO o así? mira, ¿cómo doy una respuesta que no me comprometa? Todavía no lo he ideado. Podría ser, pero te voy a decir el escenario más real. ¿Quién me habló ahí? Tal vez para ubicar. Daniela. Muy bien. Probablemente para el examen voy a poner una topología de amplificador operacional que no es ninguna de estas clásicas o puede llevar una de estas clásicas donde se puede utilizar la expresión, pero que involucre el análisis que vimos al inicio. Entonces, va a ser una topología que involucre ese análisis que vimos al inicio. Por eso es importante que practiquen el análisis en estas expresiones. Estas las estoy pasando rápido porque tengo preparado un ejercicio interesante donde se aplica ese análisis. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Perfecto. Muy bien, entonces, con gusto, con gusto. Vamos a tener, esto es un convertidor corriente a voltaje. Vean qué interesante.
Vamos a tener un elemento RF y aquí entra una corriente IN. Y esta patilla está conectada a tierra. Aquí vamos a tener que Vout es menos RF por IN. Entonces, pregunta teórica, ¿se puede convertir de corriente a voltaje? Sí, ¿cómo? Con amplificador operacional. ¿Cuál topología? La de convertidor de corriente a voltaje. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Bien, vamos a ver qué otra topología interesante tenemos por acá. Tenemos convertidor de voltaje a corriente. De voltaje, corriente. Profe. Sí, Bueno, esos convertidores de voltaje a corriente o de corriente a voltaje, ¿qué quiere decir? ¿Como que entran 5 voltios y salen 5 amperios o cómo? o entran 5 amperios y salen 5 voltios. Ah, bueno, entonces es así, literalmente. Sí, es literal. Ah, ok. Entonces, ¿quién me preguntó? Disculpe. Matthew, Matthew. sí. Matthew, ¿y vos dónde es que vivís? Bueno, ahorita en Sarchí, Alajuela. En Sarchi. ¿Te queda alguna venta de componentes electrónicos cerca? Sí, relativamente sí. Muy bien. ¿Y vos te animarías a irles a pedir de que te vendan una fuente corriente? Una fuente de corriente. Ajá. Todos Sí. estamos acostumbrados a las fuentes de voltaje, las baterías de los carros, las baterías comunes y corrientes, los cargadores de nuestros celulares, incluso los tomas corrientes son fuentes de voltaje. Pero te quiero preguntar, ¿alguna vez has visto una fuente de corriente? Lo personal no, profe. Y yo creo que no No, existe. y usted dice, pues, no, entonces usted dice que no existe, me está diciendo que yo enseño cosas que no existen, Matthew, es eso. No, pero bueno, nunca he visto. Siempre tienen su voltaje y su corriente. Muy bien. Sucede que las fuentes de corriente típicamente lo que se utiliza es circuitos activos tipo amplificadores operacionales. Este convertidor de voltaje a corriente genera un genera y para todo efecto práctico una fuente de corriente. Entonces, ya por si usted tenía la duda, una fuente de corriente de dónde sale, sabe que es con amplificadores operacionales y esto se profundiza más en elementos activos, que uno ve cómo está compuesto internamente el amplificador operacional. Por ejemplo, acá RL, la corriente y sub O que sale por acá, la expresión es Vin entre R1. Entonces, esto es una de las aplicaciones que se tiene, que se tiene para esto. Muy bien. Entonces, ya estamos llegando a lo que yo quería llegar, que es amplificadores operacionales en cascada. Profe, perdón, ¿puede volver un toquecito nada más para terminar de copiar? Claro que sí. Este fue Rigioni, ¿verdad? Sí, profe, sí, disculpe. Sí,
Si voy muy rápido, por favor me dicen. Se me olvida que estoy en modo clase en línea y no grabando el video. Listo, profe, gracias. Muy bien, estimado Pablo. Digamos en cascada, aquí puse, en cascada. Muy bien, entonces, esto todavía está. Digamos, Pablo, que yo la materia que vi aquí en amplificadores operacionales, yo les digo, bueno, un gusto haber estado con ustedes, me despido, todo bien, nos vemos, y luego en la evaluación les entra lo siguiente. Les pongo aquí un V1. Les pongo acá un V2. Estas dos resistencias son iguales, son R. Pongo acá un amplificador operacional menos más. Pongo acá RF, hasta el momento todo va bien, no hay por qué preocuparse. R1. Menos más. R2. Y es, lo que se pide es brinde una expresión para V-out. Se ve interesantillo, ¿verdad, Pablo? Sí, profe, perdón, es que mientras uno copia ahí. No se preocupe, Pablo, no hay aquí de qué preocuparse. Entonces, resulta que con lo que hemos visto hasta el momento, deberían de poder resolver este ejercicio. Con lo que hemos visto hasta el momento, deberían de ser capaces de resolver este ejercicio. Hay dos maneras distintas, hay tres maneras distintas de hacerlo. Para ejercicios de esta clase, la recomendación, estos de en cascada, es identificar, lo primero es identificar si cada una de las etapas corresponde a una topología conocida. Entonces, digamos de que llega un estudiante, no tenía eso presente y dice, Dios mío, ¿cómo le entro a esto? Bueno, voy a averiguar este voltaje Vx. Primero, voy a ver cuál es la salida de este primer amplificador operacional. Y para llegar a esa salida dice, bueno, voy a definir una corriente aquí, I1 viene para acá, voy a definir una corriente I2 viene para acá. Y yo sé que no entra corriente a la terminal del amplificador operacional, entonces sé que I1 más I2 va a ser igual a I3 que viene por acá. Sabemos eso. Pero vemos de que todavía nos falta gente, porque esto está muy similar al análisis que hemos visto. Entonces dicen,
Uy, bueno, habíamos visto las otras reglas, es que tenemos, voy a poner aquí uno, VA y VB. Y yo sé que VA es igual a VB. Y lo voy a apuntar por ahí, pero todavía no sé cómo le estoy entrando. Pero bueno, vamos a intentar. Entonces, voy a definir por ley de Ohm. Entonces, exprese Vout acá. Exprese Vout. Entonces, por ley de Ohm voy a decir, bueno, I1 es igual a V1 menos VA entre R. Y I2 es igual a V2 menos VA entre R. I3, por ley de Ohm, es igual a VA menos Vx entre RF. Entonces, ya copio estas expresiones acá. Entonces, tengo V1 menos VA entre R más V2 menos VA entre R es igual a, ya borro esto, VA menos Vx entre RF. Y luego me acuerdo de las dos reglas de los amplificadores operacionales y recuerdo que VA es igual a VB y VB está conectado a tierra, quiere decir que este maje es 0 y este maje es 0. Y pasando ya eso a 0, vengo y digo que V1 entre R más V2 entre R es igual a menos Vx entre RF. Y ya estoy muy cerca de llegar a la expresión de Vx, ¿correcto? Estamos cerquísima de llegar a la expresión de Vx. Entonces pasamos a multiplicar RF y el negativo. Entonces llegamos que Vx es igual a menos RF entre R más por V1 más RF entre R por V2 y llegamos a la expresión. Y lo tienen que hacer así, igual de rápido que lo acaba de hacer yo y ojalá sudando y todo. ¿Cómo lo ves, Pablo? Bien, ¿Me bien, crees? sí, 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 Interesantísimo, ¿verdad? sí, pero se parece a uno que ya vimos. Ay, Pablo, ¿por qué? ¿Me arruinaste la sorpresa? Es este mae, igual. Sí, el sumador. Es el sumador, así. Sí. Y ven de que yo les dije, practiquen llegar a las expresiones. Acabo de hacerles una demostración de cómo se llega al sumador. ¿Cómo lo viste? Bien, bien. Bien, entonces, Pablo, imagínate que vos estás en el examen. ¿Vos querés ser el chico que utilizó esta expresión o el Ernesto que hizo toda esta vara y que se equivocó de camino en algo? Sí, no, el que usó la expresión que ya Muy estaba. bien, muy bien, Pablo. Los que usan la expresión es la gente cool. ¿De acuerdo? Entonces, usted quiere ser los audaces y llegamos a OBX y vean cómo se hace, cómo se resuelven estos circuitos. Acá lo más sencillo era, tal como lo mencionó Pablo, es identificar que esta parte del circuito de acá es un sumador. Y lo más sencillo es utilizar la expresión porque es una expresión clásica. Pero el mundo hubiera sido feliz y tranquilo si nos hubieran preguntado por Vx, pero el mundo no fue feliz y tranquilo y nos preguntó por Vout. Entonces, ¿qué se hace cuando tenemos amplificadores operacionales en cascada? Analizamos cada etapa independientemente, pero hay que localizar la etapa de entrada. Y la etapa de entrada es la etapa por donde hay que analizar, comenzar a analizar el circuito. Pueden no hacerlo así. En general, para decir que es la etapa de entrada,
generalmente son las que tienen las fuentes de voltaje a la entrada. Sin embargo, una etapa en cascada puede tener una fuente de voltaje adicional. Por eso no quiero generalizar eso. En resumen, podemos analizar cada etapa independientemente. Digamos que por alguna razón se enredaron y empezaron a analizar de aquí para allá. Pablo, identifíqueme eso a qué corresponde. Ese sería un inversor. Un inversor, dictame la expresión de V out, porfa. Sería menos R2 entre R1 por Vx. Y Vx es todo eso. Y V, y literalmente, Pablo, así es como se hace. Entonces, esto es igual a menos R2 por R1 y ese menos, cancela este menos, por RF por V1 entre R, más RF por V2 entre R, y tan tan. ¿Fácil o difícil, Pablo? Y así conociendo lo que va a pasar es fácil. ¿A qué te referís con conociendo con lo que va a pasar? Sí, digamos que identificando el circuito ya, digamos, ya conocido. Muy bien, Sí. Pablo, pero vea de que acá yo no lo identifiqué. ¿Vos viste? Y aún así, eh, le entré. Digamos de que pudo haberse dado que usted solo identificó este y este no. Ujú. Igual aplicando los mismos análisis de esa misma que les hice la demostración acá, si no se identifica, uno puede analizarlo. Y ahí llegué a la expresión exacta. ¿Ves? Sí, claro, Eh, claro. Lo que pasa es que eh, en un quiz de, 20 minutos a veces, si uno no lo identifica y casi que ya está frito. Muy bien, Pablo, y vea digamos de que yo me pongo, pensemos de que yo me voy a sentar a hacer el quiz, ¿verdad? Obviamente no va a entrar pero entonces llego yo y les pongo el siguiente circuito. Permítanme acá dibujárselos, los pongo así. Muy bien, se los pongo de la siguiente manera. Entonces, este viene por acá. Muy bien, Pablo. Entonces, vamos a continuar con el circuito. Aquí no, este va a ser R2. Y muy bien. Ajá. Muy bien, va quedando bonito. Ujú. Ajá, estoy inspirándome, Pablo, no me presione. Y ujú.
¿Cómo lo ves, Pablo? De profe, todavía lo estoy copiando. Muy bien, copiémoslo, Pablo. Y yo te digo, obtenga la expresión, ese es el ejercicio. Obtenga la expresión para Vout. Sí. Ahí dices, Pablo. Listo, profe, sí. Muy bien, ¿serías un estudiante feliz o triste ver ese circuito en el próximo quiz? Bueno, creo que ahí hay un sumador primero. Muy bien. Ajá. Entonces, eso me haría feliz. Muy bien, lo que pasa es que no se parece al sumador que habíamos visto. Pablo, ¿estás seguro, seguro, seguro? A ver. O sea, es más, te digo, usted apostaría el curso aquí mismo. Tía, y es que sí se me parece mucho. Muy bien, Pablo. Bueno, o sea, la primera, yo, obviamente, donde está R1, ahí primero dividiría el circuito, ahí habría un voltaje, un VX, digamos. Pablo, ¿y qué te parece si te digo que este circuito y este circuito son exactamente el mismo? Sí le creo. Y créame, porque lo son. Y esto, digamos, es para que vean, al fin y al cabo, estos dos circuitos son iguales y se solucionan de la misma manera. Eso lo que yo estoy buscando acá es que vean, logren visualizar lo que se les podría preguntar, pero estos dos circuitos son iguales. Y pues debería ser el mismo proceso. ¿Qué te pareció, Pablo? Sí, claro, ya ahora sí lo vi. Muy bien, uno debería poner en el quiz, ¿cómo es? Sería ayuda, 2 puntos. Es el mismo circuito de clase. Muy bien, hagamos otro. Estos son los ejercicios que a mí pues, los que considero más valiosos por el momento. Entonces vamos a hacer otro ejercicio, determine VO, de nuevo. Vamos a determinar VO. Determine VO. Entonces Ernesto viene y dibuja lo siguiente. Dibuja un triangulito por acá. Intenta dibujar un triangulito bien. Menos, más. X. V1. Y venimos por acá. Tenemos 20 kilo ohmios acá. Conectamos acá. Pero, Pablo, si yo solo pusiera esto, qué aburrido. La vida no puede ser tan aburrida. Entonces vamos a agregar otro amplificador operacional por acá. Menos más. Y este más lo vamos a conectar. Este más lo vamos a conectar a tierra. Este menos va a venir aquí a una resistencia de 10 kilo ohmios. Aquí más menos V2. Y pues acá vamos a traer una resistencia de 50 kilo ohmios. Acá conectamos. Tenemos aquí una resistencia de 30 kilo ohmios.
Todavía falta, Pablo. Menos más que una resistencia de 60 kilo ohmios. Y tenemos aquí VO. Podría agregar más, pero yo creo que por el momento es suficiente. ¿Qué te parece este? Todo bien, profe. Ese está carnudito, ¿verdad? Se ve como un problema que uno quisiera resolver. Entonces, vamos a ver acá. Daniela, ¿andas por ahí? Sí, profe. Daniela, ¿te animarías a identificar ese circuito que es con respecto a lo que a los que hemos visto? Un seguidor de tensión. Muy bien, si es un seguidor de tensión, yo podría llegar, todos copiando el circuito, porque voy a empezar a quitarle partes. Si nadie dice que no, entonces lo borro. Al ser un seguidor de tensión, Daniela, y ya que entendemos cómo funciona esta parte, pues usted dice, hay un seguidor de tensión V1, podemos venir a hacer esto, y es exactamente equivalente para efectos de análisis. Daniela, esta parte de acá, Un inversor. muy bien. ¿Y cuánto daría aquí el voltaje aquí de salida? ¿Cuál sería? El que me tiene encerrado, profe. Aquí, digamos, si yo aquí V out de aquí. Deme un chance. Es la expresión del inversor tal cual. Menos 25 voltios. No, pero vea que esta es V2, ¿verdad? Entonces es menos es fíjate la expresión por acá. Vea la que la tenemos, la del inversor. Díctame la expresión del inversor, es menos RF entre R1. Ujú. Entonces tenemos 50 kiloohmios entre 10 kiloohmios. V2, ¿cuánto es eso? Menos 5, profe. Eso es menos 5. Muy bien, entonces toda esta parte de acá. Profe, estamos viendo como un gris. Está viendo cómo agregar la otra página. Se quedó petado el programa, prueba, no sé. Ya, ¿siguen viendo feo? Sí, es que se ve como que se pegó en una parte. Puede ser internet o puede ser la aplicación. Entonces, vamos a, pues, Dejo compartir y vuelvo a compartir tal vez. sí, de acuerdo. Ven, la parte más interesante del ejercicio. Muy bien, dejé de compartir ahí. Sí. Muy bien, y vamos a empezar a compartir de nuevo. Entonces, Daniela, vamos a ver, ¿usted qué pensaría que va a ocurrir cuando presione esa X de ahí? Que se va a hacer grande porque está mal programado. No, pero eso no tendría sentido. Voy a intentarlo, vamos a ver. ¿Ves? Bueno, en fin. Vamos a, creo, es que tengo que tirar una moneda, a veces le
Eso termina. Daniela, me habías dicho, ahora sí están viendo de nuevo. Sí, ahora profe. Muy bien. Menos 5 V2. Correcto. Y en el momento que tenemos esta salida y sabemos de que esa salida es menos 5 V2, tenemos el derecho de hacer esto. Muy bien, este circuito que queda, ¿qué es? Sumador. Muy bien, entonces VO, ¿cómo quedaría? ¿Alguien ahí con el VO? Sería 30 kiloohmios dividido entre 20 kiloohmios por menos 5 V2 Eh, menos 1. Vamos a ver, ¿cuánto fue que me... V1 es 1. No, es que 30 kiloohmios entre 20 kiloohmios, no me suena. 60 kilómetros entre 20. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí VO lo vamos a tener utilizando la expresión del sumador, ponemos un menos. 60 entre 20, ¿cuánto queda? Esto es 3. 3 V1 más, y vemos que tenemos un menos ahí, ¿lo ven? Ese menos, esto, vamos a llamarlo VX. Esto quedaría 60 entre 30 más 2 VX, paréntesis, pero VX es esta expresión. Entonces, 2 por eso es menos 10 V2. Y considerando que V1 es igual a V2 es igual a 5 voltios, ¿cuánto sería el VO final? Profe, ese menos 10 sale de dividir 60 entre 30 multiplicado por menos 5 V2. 60 entre 30, 2. ¿Vamos bien ahí? Ah, ok, sí, 2 por menos 5 V2 da menos 10. Sí, Sí, estamos de acuerdo. Bien. sí. Entonces quedaría menos 15 más 10 por 5 más 50. VO es 35 voltios. Y esto es amplificadores operacionales. En esto es en lo que, pues, pues consiste. Como podrán ver, eso es un tema, pues, yo considero sencillo. Pues, ¿no? Entonces siento que no debería darles demasiado problema. Entonces, si yo vengo y vamos a hacer uno así, bien hermoso. Vamos a ver qué se me ocurre. Mm. Muy bien. Muy bien, vamos a hacerlo a manera de análisis.
Resulta que pensemos en el siguiente quiz. Vamos a ver en el siguiente quiz que se podría ser un ejercicio que sale. Vamos a tener aquí menos, más. Acá vamos a tener Vx. Acá en el menos subimos resistencia. Acá a tierra. 20 kiloohmios. Acá vamos a tener una resistencia de 60 kiloohmios. Muy bien, entonces por acá abajo vamos a tener otro amplificador operacional. Menos más, esta patilla va acá. Y venimos, esto es VY. Entonces 20 kiloohmios. 100 kiloohmios. Muy bien. Y vamos a tener otro amplificador operacional por acá. Menos más. 20 kiloohmios. 130 kiloohmios. Más menos 15 voltios. Y acá vamos a tierra. Eso es una tierra, lo de abajo. Y la patilla inversora, la terminal inversora, la conectamos de esta manera. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, 20 kiloohmios. Aquí vamos a venir y ver 20 kiloohmios. Y aquí vamos a venir y poner 20 kiloohmios. Vamos a venir a conectar todos estos acá y ponemos 20 kiloohmios. Conectamos este acá. Y esto lo vamos a conectar de acá a la patilla. No inversora de otro amplificador operacional. Que vamos a tener VZ. Aquí vamos a tener 60 kiloohmios. 20 kiloohmios. Y aquí una tierra. ¿Cómo lo vemos, Daniela? Y hay que sacar el ratito, profe, para ver cuál es cuál. Pero se ve interesantón, ¿verdad? ¿No? Está bonito. Sí, bastante. Muy bien. Exactamente igual que antes, entonces empecemos a identificar gente. Por favor, ese de arriba, alguien que lo reconozca. Creo que es un inversor. Muy bien. Acá algo que súper importante para las evaluaciones es el CREU. Es un no inversor, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Una manera de ver que no es el inversor es que vean de que el voltaje está entrando en la patilla positiva y eso ya huele a que no invierte. Muy bien, vimos el amplificador inversor, correcto. Vimos el amplificador no inversor. Entonces, ¿cómo funciona el no inversor? El no inversor tiene la patilla del voltaje entra en el positivo, esa entra en la patilla en el positivo.
tiene una resistencia RF que conecta la salida a la patilla inversora a otra resistencia que va a tierra. Efectivamente, esto es un amplificador no inversor. Y me Profe, podría... es Sí. que el no inversor nosotros no lo vimos. Ah, muy bien, muy bien. Eso, O sea, lo podríamos resolver, claro, pero no tenemos el esquema del no inversor. muy bien. Eso importantísimo, Pablo, digamos. Sí, eso es un detallazo, ¿verdad? Entonces, vamos a aprovechar haciendo aquí una coma, una comillas. Existe un amplificador llamado amplificador no inversor. Profe, lo que cambiaría nada más serían las patillas, digamos. Veámoslo acá para que lleguemos a una definición clara de cómo es el no inversor. El no inversor, tenemos un VI que entra en la patilla positiva, tenemos acá una RF, tenemos aquí en el negativo, esta RF me quedó fatal, aquí una R1, acá tierra. Y la expresión VO es igual a 1 más RF entre R1 por VI. Pero entonces ¿cómo uno llegaría a esta expresión? ¿Cómo visualizan que se puede llegar a esta expresión? En caso de que llegara y no lo ven, que no lo... Y porque el voltaje de R1 sería VI Muy bien, el voltaje y, R1 es y, VI. el, y el voltaje de RF sería VO menos VI. El voltaje de RF sería VO menos VI. Ok. Entonces, veámoslo aquí. Tenemos VA y VB. Entonces, VA es igual a VI. No hay diferencia de tensión entre las terminales, ¿correcto? VB es igual a VO menos VI. Ahí nos falta gente, que queríamos una expresión que involucre esas resistencias. ¿Cómo se puede obtener esa expresión? Definamos una corriente I1 que baja por acá y una corriente I2 que pasa por acá también. ¿Qué pasa? Tenemos este nodo, pero conocemos la regla de oro que I es igual a 0 hacia acá. Esto quiere decir que I1 es igual a I2. Y nosotros al decir que I1 es igual a I2, podemos aplicar ley de Ohm. I1 es V, que en este caso sería VI entre R1. I2 sería VO menos VI entre RF. Y tenemos que I1 es igual a I2. Tenemos que V1 entre R1 es igual a VO menos VI entre RF. Entonces, podemos pasar a multiplicar. Vamos a tener acá, vamos a tener RF, VI, R1 es igual a VO, VI. Vamos a tener este mae, lo paso del otro lado a sumar y voy a borrar todo esto. Lo paso del otro lado, entonces queda RF, VI entre R1 más VI es igual a VO.
Y sacamos un factor común, RF, R1, más 1, todo esto por VI es igual a VO. Entonces, Daniela, ¿viste que ni siquiera hacía falta ver el amplificador no inversor? Sí, profe. Pero si se ve y sale, pues simplifica el análisis. El punto es, me interesa que ustedes puedan llegar a estas expresiones, porque muy probablemente les vaya a poner uno que no sea directo. Entonces, por favor, esta clase de análisis es importante que desarrollen la capacidad de realizarlos. Bien. Bueno, ya vieron todo el análisis que hubiéramos hecho acá en caso de no conocer esa topología, pero ¿cuánto daría a este punto, por favor, alguien? Alguien que se apiade. Creo que da 4, profe. 4VI. Bueno, VX ahí. Ajá. Así, ¿verdad? Y el haber ya conocer la expresión para esta salida me da permiso de hacer esto. Obviamente y conectando, ¿verdad? Este compa de acá. Entonces esta salida. Menos 5. No, sí. Muy bien, sería menos 5VY. Menos 5 VI. Y esto me da permiso de hacer esto. Este compa. Ese da 2, profe. Muy bien. ¿Qué topología tenemos ahí? A mí se me parece como el primero que analizaron. Como el primero que... Ah, ese me apagó acá. Ajá. ¿Es una topología conocida? ¿Es una topología desconocida? Es el sumador, ¿no? Entonces, veamos el sumador. Yo diría que tiene algo diferente el sumador. Me pareciera que... Entra por la Es que otra el- pastilla, profe. Si no le tira el Mm, negativo. sí, entra por la otra patilla. ¿Qué problema, verdad? Entonces, ¿qué sospechamos que hay que hacer? Y hacerle un análisis independiente. Muy bien, entonces querríamos llegar a un análisis independiente. Entonces, ¿cuánto es la corriente que va hacia acá? Cero. Muy bien, entonces ya sabemos que hacia allá no fluye corriente. Vamos a definir 3 corrientes. I1 que va acá, I2 que va acá, y I3 que va hacia acá. Y vamos a tener este nodo que lo vamos a llamarlo VA. Entonces sabemos que I1 es igual a
4Vx menos VA entre 20K. Y 2 es menos 5VY menos VA entre 20K. E I3 es igual a 2 menos VA entre 20K. Muy bien. Vean esta resistencia que puse acá. Eso es al propio que yo lo puse. Y la razón por la que lo puse es porque si no fluye corriente para acá, I1 más I2 más I3 tiene que agarrar para algún lado. Y ese algún lado es para hacia tierra. Entonces, si ustedes hacen esta conexión y no ponen esa resistencia, van a quemar algo, porque las corrientes tienen que agarrar para algún lado. Muy bien, pero estamos haciendo el análisis. Ya planteamos las corrientes. Esta corriente I que pasa por acá, IX Profe, es igual a, ¿sí? es que yo noto que debido a ahí tenemos un menos 5VY. Ajá. Eso también podría decir que bueno, si al final haciendo cálculos, y la I2 realmente podría ir para el otro lado. Correcto, Entonces correcto, por ahí correcto. podría escaparse. Entonces, Muy bien, pero imagínate que llego yo y pongo esa fuente, hago esto, y ya el circuito no es seguro. ok, sí, ya. ¿Ves? Entonces, eso podría ser un escenario que se dé. IX, Pablo, es I1 más I2 más I3. Tenemos esas expresiones por ahí en términos de VA, pero nosotros no queremos una expresión en términos de VA, nosotros queremos una expresión en términos de VZ, que fue lo que nos preguntaron. Acá es importante ver a VZ. Es importante ver a VZ. Vamos a ver. ¿Sería correcto decir que VA está acá? Sí, porque es el mismo voltaje en las patillas del amplificador. Muy bien, no hay diferencia no hay diferencia entre las patillas del amplificador. Definamos una corriente aquí, I4, que va para acá abajo. Si la planteamos, I4 es igual a VZ menos VA entre 60. Muy bien. I5, la vamos a plantear para acá, es VA entre 20 kiloohmios. A como está este circuito, sería correcto decir que I5 es igual a I4. Sí. Muy bien, entonces voy a borrar todo acá. Muy bien. I5 es igual a I4. Entonces vamos a ver, esto es VA entre 20 kiloohmios. Y es igual a VZ menos VA entre 60 kiloohmios. Muy bien, despejemos VZ. Entonces esto sería VA entre 20 kiloohmios más VA entre 60 kiloohmios es igual a VZ entre 60 kiloohmios. Hacemos este más muere y queda 60 entre 20, queda 3 VA más VA es igual a VZ. Queda 4 VA es igual a VZ.
Muy bien. Entonces, ¿cómo es? 4VA es igual a VZ, pero más bien queremos una expresión para VZ, ¿correcto? Queremos llegar a una expresión que nos diga VZ es tanto. Entonces, más bien sabemos que VA es igual a VZ cuartos. VA es igual a VZ cuartos. ¿Lo vemos acá? ¿Qué quiere decir que VA es igual a VZ cuartos? Que este VA ya lo podemos despejar y lo podemos sustituir en estas ecuaciones. Acá, vamos a ver si hay una manera más sencilla de hacerlo. Queremos una expresión en términos de VZ y X, lo podemos expresar, ley de Ohm, y X es igual a VA entre 20 kiloohmios. Tenemos que esta ecuación, poniéndola por acá, ya IX es igual a I1 más I2 más I3, VA entre 20 kiloohmios es igual a todo este asunto acá, 4X menos VA entre 20 kilos, 4VX menos VA entre 20 kiloohmios, más, y esto es I2, vamos a ver de que lo haya planteado ahí, menos 5 VY menos VA entre 20 kiloohmios entre 20 kiloohmios más 3 menos VA entre 20 kiloohmios. ¿Qué dicha que todos estos compas se van? Todos esos compas se van. Entonces sí, lo saco a factor común, lo mando a multiplicar. VA es 4VX menos VA menos 5 VY menos VA más 3 menos VA. Agrupo este, agrupo este y agrupo este. Y vamos a tener VA es igual a 4VX menos 5 VY. Muy bien, acá importante, vean de que aquí era un 2 y aquí se convirtió en un 3. Esto es de los errores que tienen que evitar en los exámenes. Muy bien, 4X menos 5VY más 2 menos 3VA. Y lo pasamos al otro lado. 4VA es igual a 4VX menos 5VY más 2. ¿Y VA a qué es igual? VA es igual a VZ cuartos. Y vemos, haciendo esta sustitución, que VZ, que es la salida original de nuestro circuito, es igual a, que le cancelan estos dos cuatros, 4VX menos 5VY más 2. ¿Y viste qué sencillo, Pablo? Esta es la respuesta. Pablo. Apenas para el quiz de la otra semana, profe. No, eso no es apenas para el quiz de la otra semana. Realmente no creí que se fuera
a extender tanto. Esto está a nivel examen. Sí, este está a nivel examen. ¿Cómo lo preguntaría yo en nivel examen? Bueno, en nivel examen es obtenga este primero, tenga este segundo, obtenga este tercero. Entonces esos 3 puntos los tenemos. Podría poner identificar afirmaciones correctas. Una afirmación correcta es, sería correcto interpretar que la resistencia de 20 kiloohmios, dígase esta que estoy marcando acá, es un mecanismo de seguridad para que la corriente tenga por dónde ir a tierra. Por ejemplo, ese es un concepto importante. Y DVZ, que ya vimos todo lo que involucraba hacer. Pero sí, este está hermoso para examen, pero se puede hacer, nada más hay que dominar hay que dominar el tema y practicar bastante, que yo sé que ustedes van a practicar bastante. En general, estos amplificadores operacionales, por lo menos en lo que se ve en CC, pues hacerlo con el modelo que vimos y yo creo que por esta semana estaríamos. ¿Cómo vieron la sesión? Ahí, bueno, espero que les haya gustado la sesión. Para cualquier asunto, estoy a la orden y dime, despido, no sé, algo más. Si no, hasta luego. Voy a No, subir, muchas gracias, profe. hoy voy a poner a subir estos videos para que los tengan disponibles. Ok, perfecto, profe. Gracias. Cuídense, Gracias, hasta luego. profe. Muchísimas No, gracias. buenas Hola, noches. profe. Buenas Gracias. tardes. Gracias, Hola, profe. profe. Buenas tardes. Profe, Bye. tengo una consulta. ¿Quién vive? Ajá. ¿Será que ahora puedes subir como ejercicios de práctica para, ¿cómo se llama? Para Norton y Tavenny. No están, creo que están en los que ya había subido el número 4. Si no me, Ok. Sí, es que no los me equivoco, busqué. sí, ya y no tienen los- de esos. Está bien, profe. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profe. Pura vida. Hasta luego, cuídense. Adiós, adiós.